Ujú. Bueno, mis hermanas, estamos nuevamente aquí en nuestro discipulado, dando fruto en la familia de Dios. Y pues ya estamos en la lección número 8. Así que espero que cuando sea la oportunidad ustedes puedan ir a la lección y estudiar la parte que tenemos. Pero vamos a orar. Sonia, si puedes orar, por favor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que podemos aprender de tu palabra, reunirnos con un corazón dispuesto, Señor, a aprender las maravillas que tienen tus sagradas escrituras, Señor, que has dejado para nuestro bien. Muchas gracias. Permítenos, Señor, que sea fácil de comprender, fácil de aprender y poder nosotros dejar y atesorar en nuestro corazón. No permitas que se nos olvide nunca tu palabra santa, Señor. Bendice a mis demás hermanas que estarán viendo y escuchando en otro momento o que se estén por conectar, Señor. Y ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, gracias por nuestra maestra. Gracias, Señor, porque ha sido de gran bendición para nosotros. Gracias en el nombre precioso de Jesús por este tiempo. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿cómo vas con los versículos? Con los Tengo que preguntarlo porque tengo que preguntarlo. Con los versículos yo creo que voy bien. Todavía le pongo un ojito porque se me confunden un par de palabras, pero creo que voy bien. Ok. Ah, ¿Y has tenido contacto con alguna persona que no es creyente? sí, Sí. sí, y le he pasado, fíjate que he usado precisamente el puente dentro de la conversación y lo estuvimos platicando también la semana pasada. En el momento de estar conversando, hay una palabra clave, hay un momentito Así es. perfecto indicado de poder compartir. Es que es cierto, tenemos un amor precioso, maravilloso de Dios que Él nos da porque Él es todo amor. A mí me gusta entrarle por otro lado. Yo Ajá, uso el puente, pero uso así es. esa forma y hablo de lo maravilloso que es estar bajo la sombra de un Dios precioso que nos ama. Ujú, Pero hay un gran pero, y ujú, es que tenemos nosotros un problema. No ujú. podemos llegar nosotros a Él porque nuestro pecado nos aleja. Estamos fritos, no podemos acercarnos a Él por medio de nuestras buenas obras, nuestra moral, nuestra filosofía, dinero, riqueza, poder. Nada de lo que yo pueda hacer en esta vida, ni en 1000 vidas, puede acercarme por mis propios méritos a tener una relación, una comunión con Dios perfecta y armoniosa y amorosa. Sí. Eh, Entonces, sí, sí, eso es parte de estas herramientas, que uno ya tiene todo el concepto del asunto y la herramienta te ayuda a cómo meterlo en el momento indicado. O sea, la idea, creo yo, también de estas ayudas que nos dan es tenerlas, conocerlas y en el momento oportuno, con todo nuestro background, lo que hay en nosotros, hacerlo, ¿verdad? exacto. Tiene que ser algo tiene que ser algo natural, algo que salga natural. Pues qué Sí, bueno, qué bueno. Pues yo ya no he visto a mi vecina porque como salí y yo con el frío tampoco, pero estoy esperando, quiero ver si podemos tomarnos un cafecito, algo juntas, que ella venga aquí a la casa o ver qué hacemos en estos días. Voy a ver qué hago, el Señor me lo tiene que sí. Yo llegar. lo usé con mis vecinos, pero también lo he compartido con un grupito eran creo que 13 creyentes que Mm, todavía les costaba bastante hacer ese encaje. Así que, y es excelente herramienta. gracias a Dios. Bueno, qué bien. Pues seguimos nosotros entonces con nuestro estudio. Y si podemos ver un poco, repasando, solamente para mencionar así, las cosas que este estudio nos ha estado dando, pues empezamos hablando sobre cómo debemos de meditar las escrituras. Luego, después de eso, se hace un llamado a tener una vida fructífera, o sea, una vida llena de fruto realmente. Aprendimos esto, lo de las relaciones con gente no creyente y el puente que es clave para esto.
Y en medio de eso estamos hablando sobre lo que es el amor en acción, ¿verdad? Y yo creo que el amor es lo que nos mueve realmente a compartir el evangelio. Ese es lo lógico ahí, ¿verdad? Y entramos a esta otra parte, sección donde se estuvo hablando de la pureza de nuestra vida. Y hoy, esta lección 8 nos va a hablar sobre la integridad de la vida, porque son cosas que van relacionadas, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es que yo viva una vida de pureza por las cosas que la palabra me dicen, como yo puedo ser puro y la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, la ayuda del Señor y todo. Y esta otra parte habla de la integridad. Ya es la parte como quien dice, estoy aquí en este mundo, me voy por esto o me voy por esto. Porque eso es lo primero que habla este parrafito, ¿verdad? Y en lo que las cosas que decidamos hacer, ya sean buenas o malas, se ve si yo soy una mujer íntegra o no. Eso así es, ¿verdad? Entonces dice aquí, cada día tratamos con asuntos de lo correcto versus lo incorrecto. Y quizás a veces, hermanas, es una línea muy fina, del bien versus el mal. Cuando batallamos con estos asuntos, mucha gente racionaliza su comportamiento e indiferencia a los estándares de Dios de integridad. Frecuentemente estos pecados se justifican o se ignoran. Llegan a ser los vicios de los virtuosos. Fíjense, imagínense eso como lo ponen. Pecados que pueden haber llegado a ser aceptados como la norma. Como seguidores de Cristo, queremos evitar las concesiones y la erosión sutil de nuestro carácter. Por eso es que te decía, les decía, hay una línea como muy fina en algunas cosas que atentan realmente contra nuestra integridad, ¿verdad? Entonces, el punto es saber que eso sí es pecado y que tal vez lo otro no es pecado, pero si ya, yo siempre pienso eso, si me pone en duda, si hay una cosquillita en mí, mejor no lo hago, ¿verdad? Yo creo que esa es parte de donde trabaja la conciencia dentro de nosotros, ¿verdad? Que aquello que yo sé que no es pecado, yo sé que no es malo, pero no me hace sentir bien, entonces mejor no lo hago. Entonces aquí vamos. Una pequeña exageración, una mentirita blanca. Como se dice, ¿verdad? Eso ya sabemos. Para pensar, ¿cómo definiría o describiría las mentirillas inocuas? Dice aquí, inocuas. No vi mi libro viejo, pero pues son las mentiras, podría ser un sinónimo lo que acabas de decir, una mentirita blanca, ¿verdad? ¿Cómo las definimos o cómo las describimos? Díganme, ya está ahí nuestra hermana Helen. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo describimos esas mentirillas, verdad? Que a veces salen tan fácilmente, o sea, ¿verdad? A veces salen porque, no, eso no fue mentira, o sea, no me preguntó, no mentí, ¿verdad? Ese también a veces es una cosa que nos enfrentamos. Ajá, díganme. Pensamos que no hacen daño, inocuo, que pensamos que no hacen daño. Usamos nuestro propio criterio para poner un estándar de que si hace daño o no hace daño. No lastima a nadie. Que no lastima. Solo lastima a mi conciencia. Exacto. Y por ende sí lastima a los demás. Muchas veces, sí. Y a veces las exageraciones sí caen en mentiritas, ¿verdad? Es que sí. Ajá, así. Sí. ¿Qué piensa usted, hermana Helen? Solamente, no sé si puede oírme o no. Sí, la oímos bien. Es que lo que puse era de engañoso en el corazón más que todas las cosas y perverso. Sí, ahí hay algo de eso, ¿verdad? También. A veces nosotras mismas nos engañamos, nos engañamos a nosotras mismas creyendo que eso no está mal. Y al fondo sí, ¿verdad?
porque como dice ese versículo, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿verdad? Que el único que lo conoce realmente es Dios. Bueno, la batalla por la integridad, o sea que se define como una batalla, hay una lucha por la integridad. Una persona íntegra, según una definición de la palabra, es alguien que se comporta con rectitud y coherencia, honrada y digna de respeto. Interesante, ¿verdad? Se comporta con rectitud y coherencia, o sea, ¿coherente a qué? ¿A qué es coherente la persona? Es coherente a lo que cree, a lo que piensa, a lo que ha aprendido. Es coherente a todo lo que es su vida, podríamos decir así. Honrada y digna de respeto, dice. Esa es una definición de lo que es una persona íntegra. La pregunta número 1. La hermana ya trajo a cuenta el versículo que describa la condición natural de nuestro corazón. Esa es la condición natural del corazón, ¿verdad? Tiene por lo menos ahí dos condiciones que son naturales en él. Es engañoso y perverso. Aparte de ser engañoso, es perverso. Eso es lo que dice ese versículo. De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cuáles son algunas de las formas en las que se nos puede engañar? Y entonces vamos a ir una por una aquí. Hermana Helen, ya que se tiene abierto, después Sonia. Santiago 1:12. Yo puse así, no debemos ser oidores, engañándonos a sí mismo. Exactamente, ¿verdad? Cuando solo somos oidores, ¿verdad? Y no somos hacedores. En ese sentido, pues nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Oigo, y como hay esa cosa que se dice que te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? Eres un oidor olvidadizo, o sea, has oído tanto y se te ha dicho tanto, pero no pasa del oírlo. No baja a mi mente, no sube a mi mente, no baja a mi corazón, entonces por lo tanto no se hace, no hay aquí acción a lo que sé. Y entonces, en ese sentido nos engañamos a nosotros mismas. Es un engaño a mí misma, digámoslo así. Y primera de Juan 1:8, Sonia. Pensar que no tenemos pecado. Y yo creo que va de la mano con Jeremías, que dice, engañoso es el corazón. Y la verdad duele, la verdad ofende a quien se identifica con esa verdad que le están diciendo. Entonces pensar que no tenemos, que somos buenitos. Yo no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. Exacto. Y sí, pensar que ya no pecamos, ¿verdad? Hay gente que se cree ya, que yo ya llegué aquí y yo ya no peco. Entonces, esa es una gran mentira. Y esa es una gran mentira, como dicen, mentira del diablo, ¿va? O sea, sí, eso es bien tremendo. Romanos 16, 17 y 18. ¿Qué podemos decir ahí de eso? Eso es duro, ese versículo. Sí. Ajá, hermana, si tiene algo ya, hermana Helen. Sí, pero en algunas cosas me cuesta. Lo que puse, eviten divisiones y ofensas, porque no sirven al Señor. Sí, exactamente. Eso es una cosa esa, ¿verdad? Estar metido en asuntos de divisiones y tropiezos para otros. Y fíjense que le puedo decir que eso es una cosa en lo que fácilmente uno se puede meter, ¿verdad? En causar una división. O digamos, quizás la cosa más grande que nosotros podemos pensar es una división en la iglesia, ¿verdad? Cuando tomamos el bando por aquí y el otro bando está por allá. Entonces ahí ya hay un problema. Pero a veces también en las relaciones, en nuestras relaciones, cuando sabemos de algo, de alguien,
es fácil tomar el lado de una de las partes involucradas, ¿verdad? Más cuando no sabemos las dos partes. Si no sabemos las dos partes, resulta más fácil que yo tome el lado de la parte que yo conozco, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se nos dice, o sea, si sabes de un problema, si hay una situación, trata de conocer las dos versiones del asunto. Así tienes los dos panoramas y tú puedes decidir, ok, yo voy a apoyar esto o no, pero lo mejor es mejor no meterse, mantenerse uno atrás las divisiones siempre son malas. Las divisiones siempre son un problema fuerte, ¿verdad? Son difíciles. Entonces, a veces creo que no podemos solamente echarnos para atrás. Muchas veces creo que no podemos echarnos para atrás. Pero creo que la manera más sabia sería, ok, voy a orar sobre esto, voy a tratar de dar el mejor consejo en el momento indicado con la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, para ponerlo equilibrado el asunto, pero cuesta. Yo sé que es una cosa que cuesta. Más si en alguno de esos problemas está involucrado, por ejemplo, un ser muy querido tuyo. ¿A quién vas a defender? ¿Verdad? ¿A quién vas a defender? Naturalmente, pues te vas a poner con la persona que más quieres, y es que esa no es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y en ese sentido uno a veces toma decisiones de decir, bueno, en este problema siento mucho, pero yo le creo a mi amiga. Por ejemplo, así, hermanas, yo tuve que hacer eso hace más de un año y medio, casi 2 años ya, ¿verdad? Decidir que yo le creía a mi amiga y que no iba a dejar que hablaran de ella, ¿verdad? Y no, entonces, sí, y la persona me dijo, sí, yo sé que tú defiendes a tus amigos. Pues sí, ¿verdad? O sea, lo siento mucho, pero mi lealtad en ese sentido también está comprometida, porque yo no conozco a todos estos que están haciendo esto, pero sí conozco a estos, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le voy a creer yo? Al desconocido, que lo que quiere, pues, según mi manera de ver y cómo se ve la cosa, es echarlo, sacarlo, hacerle daño, maltratar su reputación, o le voy a creer yo a la persona que la he conocido por, ¿qué? 30 y pico de años y que ha hecho un montón de cosas que para mí es una vida de acuerdo a cómo Dios quiere que la viva y está tratando de hacerlo mejor en medio de esta situación, ¿verdad? Entonces, pues, lo siento, yo voy a seguir orando que el Señor arregle esto, pero en este punto, yo voy a estar con mis amigos, en este punto, y que el Señor se encargue de sacar a la luz todo lo demás. Y el Señor se encargó. Ahí estaba. Creo que en ese sentido no me equivoqué en la decisión que tomé en ese momento. Y eso, gracias a Dios, pues, vea que no me equivoqué. Pero es bien difícil a veces, porque a veces las dos partes parecen que tienen la razón, ¿verdad? Y tú ves que hay cosas aquí buenas y del otro lado también. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que lo mejor es seguirle pidiendo al Señor que nos dé la sabiduría, quizás para callar, para decir la cosa en lo preciso y seguir orando, que el Señor se encargue de esas situaciones. Pero esta es una cosa muy sutil, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser engañados en la integridad nuestra cuando se dan situaciones de divisiones y de contiendas, de pleitos? Es delicado este asunto. ¿Alguna cosita más ahí? Sí, Sí, rapidito. A nosotras que nos toca bastante como cristianas, que viene nuestra vecina, que viene un familiar a pedir consejo, o en la iglesia mismo. Ayer justamente con mi hija estuvimos platicando este fin de semana al respecto, que siempre hay 4 puntos, 4 versiones. La versión de la mitad de que aquel que se vino a quejar conmigo, pero la versión del otro también es su verdad. Lo que yo entiendo, pero está la verdad misma de lo que realmente pasó. Entonces, eso me ayuda a mantenerme con cuidado en mis opiniones cuando viene alguien a pedir un consejo o a quejarse, porque vienen a eso, un desahogo, una queja. Pero como tú bien decías, nos necesitamos estar
sabios en saber qué responder para no tomar partido. Sí, es que se requiere mucho, mucho de eso. Nosotros hace años con Gerardo decidimos que, ay, no, que íbamos a mantenernos alejados de todos los líos de iglesias, porque eso desgasta, eso te enferma, es horrible. Y miren, la gente se limpia en uno, y te embroca, como decimos nosotros en El Salvador, No. de repente, ¿verdad? Y después te deja a ti solo con todo el asunto. Y uno dice, no, no más, o sea, no. Y el Señor ha sido bueno con nosotros, por lo menos estos últimos 16 años, ¿verdad? Que, ay, gracias a Dios, que no hemos visto que en las iglesias donde hemos estado, todo ha estado bien. Y en la iglesia que más tuvimos tiempo, sí salimos al fin, porque decidimos que ya eran muchos años ahí, 10 años, y realmente no vimos mucho avance en lo que pasaba, y nosotros decidimos, mejor, nos salimos ahora y nos vamos tranquilos, ¿me entiendes? O sea, porque antes de que reviente, y reventó, y ya no estábamos ahí nosotros, gracias a Dios, pero sí, es difícil, es bien difícil, es complicado. Que el Señor nos siga dando sabiduría para eso, y cuidar nuestra integridad. En Efesios 4:14, habla este pasaje del cuidado también, que nuestro corazón no sea engañado con las falsas doctrinas. Y miren, a veces es tan sutil esto también, ¿verdad? Porque llega una cosa nueva, un invento que a alguien se le ocurrió, de que le oyó la palabra y Dios le mostró tal cosa, y entonces nosotros, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Entonces, ¿cómo me meto? ¿Cómo me pongo yo eso? Entonces, tener mucho cuidado de no ser engañado. Y el mismo Pablo nos advierte, dice, si un ángel viene con un evangelio diferente, no lo acepte, no lo acepte. Pero el problema es que nuestras iglesias, nuestra gente, por la misma ignorancia a la palabra de Dios, acepta todo lo nuevo, todo lo novedoso, todo lo que de veras, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿dónde dice eso? Decime, ¿dónde dice eso? Me lo mostrás y entonces lo voy a creer. Pero esa es una cosa que debemos de cuidar también mucho, ¿verdad? Entonces, el evangelio que predicamos debe ser siempre el evangelio que se nos ha enseñado. Y nosotros hasta en eso, me dice, a veces Gerardo, mire, me dijo, hay ciertas cositas que dice uno, eso no, pero si atentan contra la verdad que Dios ha dicho, entonces sí me meto. Están con una herejía, están con algo, pero con otras cositas dicen, no, son cosas de la periferia, eso no me meto. Y lo más que puedo decir es que, miren, están haciendo esto, la Biblia dice esto, cada quien que tome sus propias conclusiones, ¿verdad? Entonces, que ponga sus decisiones en esto, porque hemos enseñado a veces tanto de lo mismo y la gente no aprende, pero es por las modas. Yo creo que es parte por las modas, ¿verdad? Entonces, se puso de moda esto, entonces esto lo vamos a hacer. Y nos gusta esas cosas, nos gusta las cosas que suenan diferentes, las cosas que suenan a veces hasta como mística, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, Señor, bueno, que Dios nos siga ayudando a motivar a nuestra gente a conocer la palabra y no ser engañados con eso, ¿verdad? Así que es una de las cosas que hay que cuidar también en cuanto a la integridad nuestra de lo que creemos realmente en el Señor. Segunda Corintios 11:3-4 dice, creo que va por la misma línea ahí. ¿Algún comentario ahí, Sonia? No, pero puedo leer los dos versículos rapidito. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y sigue el 5. Y continúo. No, y pienso que
Esa Porque Ah, sí. pero sí, aquí más que todo va con el asunto de tener cuidado con los engañadores, ¿verdad? Con lo mismo, esos que vienen a querernos engañar. Y el ejemplo, lo que pone ahí, ese fue el engaño, ¿verdad? De la serpiente. Entonces, cuidadito con eso también, ¿verdad? Los engañadores que vienen y que andan por ahí queriendo atraparnos. y bien, bien perfecta la comparación de la serpiente, el engaño, endulza el oído, ¿verdad? Pica la curiosidad, habla las emociones. Todo Eh, eso. Hablaba con Gerardo un día de estos, hace unos años, no sé cuánto llegó a El Salvador, pero creo que sí llegó mucho, hermana Helen, todo este movimiento nuevo, el mesiánico, ese movimiento mesiánico, y toda la gente se puso, ¡ah! ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, judíos creyendo en Jesús, pero entonces era toda una mezcolanza, ustedes, realmente. Y muchos cristianos evangélicos se hicieron mesiánicos, se hicieron mesiánicos, e incluso andan buscando en las listas que su nombre, ellos pudieran ser judíos para poder cumplir todo eso. Y bien tremendo, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo es que podemos volver a algo cuando Jesús fue bien enfático? Entonces, por ejemplo, con la comida, y yo lo recuerdo tanto porque nos invitaron a desayunar unos amigos nuestros y era el cumpleaños de uno de ellos. Y ahí estaba otra pareja que había sido miembro de la Iglesia de Dios también, pero estaban entrando a este grupo, a este movimiento. Entonces, mi amiga tenía un desayuno típico guatemalteco, choricitos y cositas. Ay. Y entonces ella no, que ella no comía eso, que ella no comía no sé qué. Ok, ¿verdad? Y entonces empezó a decir cosas y todo. Nosotros, todos los que estábamos ahí, le escuchamos, ¿verdad? Y entonces dijo, ¿cómo es que quiere volver a esas cosas? Pues pasaste años en la iglesia, pero realmente solo pasaste, no hizo nada el evangelio en tu vida. Entonces, porque es muy interesante sí que Jesús, las enseñanzas paulinas y todo, el Señor de Jesús declaró todo limpio, ¿verdad? Ya no podemos, porque él sabía que venía un pueblo que no era judío y que nosotros no estamos en esa, no estamos, ¿verdad? Y hablando una vez, Gerardo me dice, todas esas cosas podían cumplirse en la tierra prometida, me dice, para ellos esto, para ellos, no para nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios que no es para nosotros, pero realmente pues somos a veces muy fácilmente engañados, ¿verdad? Engañados por todas esas cosas que vienen a la vida, y otra cosa también, bueno, con eso que ya tanto que se ha hablado de lo de decretar, de declarar, de arrebatar, de cancelar, todas esas palabras que se inventaron en una época. Y fíjense que yo creo que fue porque, bueno, la nueva versión internacional sí usa mucho la palabra declara. Y la traducción que hicieron es, creo que en algunos en lugar de decir que Dios dijo y Dios declaró, ¿verdad? Entonces, sí, ¿ok? Pero ¿a quién vemos declarando situaciones fuertes? Vemos a Dios. Solo Dios decreta, solo Dios declara. Entonces yo realmente no tengo ninguna autoridad sobre eso, ¿verdad? Pero es toda una tendencia y todo el mundo, declaramos tal cosa, declárelo, sí, ok, porque hay una doctrina que surgió también en el show que tus palabras son tan importantes y son tan fuertes que cualquier cosa que tú digas tiene el poder de hacerse. Esa es otra doctrina, ¿verdad? Y no sé si ustedes escucharon eso también, ¿verdad? Porque yo me acuerdo una vez platicando con alguien, le dije, ¿fuiste al doctor, hermana? Sí, fui, le digo yo, y como que sigo yo, tengo mi colesterol alto. No lo digas, me dijo la hermana. No lo digas, porque entonces sí se te va a hacer. Entonces yo le dije, bueno, le dije yo, la verdad es que tengo el colesterol alto, mi sangre lo dice, ¿verdad? Entonces, o sea, pero toda esa corriente, ¿verdad? Todo lo que digas, se te va a hacer. Así que mejor, pero es lo mismo, ¿verdad? Porque hay un pasaje en la palabra que sí dice que cualquier cosa que digas con tu boca, hay uno, ¿verdad? Pero lo agarraron como toda una doctrina. Así que, hermana, aquí nos pasaríamos toda la mañana hablando de tantas cosas que realmente
lastimosamente mucha gente ha sido engañada, ¿verdad? Y atrapada. Entonces, que el Señor pues nos esté ayudando en eso. Bueno, los siguientes puntos, el siguiente punto aquí, número 3, habla de Saúl y la situación de Saúl, la situación de este personaje que, como ustedes saben, conocemos la historia. Y básicamente aquí, Saúl, el primer rey de Israel, es un buen ejemplo de un hombre, dice, que carecía de integridad personal. Qué tremendo eso, ¿verdad? Que pues escogido pues por Dios, porque el pueblo pidió un rey y el Señor escogió a lo mejorcito que quizás digo que anda por aquí, ¿verdad? Y realmente pues el Saúlito en las primeras de cambio cayó en desgracia. A Saúl se le ordenó, según este pasaje de primer libro de Samuel 15, del 1 al 23, que fuera contra Amalek y que matara a todos. El pasaje dice que mata todo. Y como a veces nos dice, ¿qué significa todo? Es todo. Y entonces, hombres, mujeres, niños, animales, todo. ¿Y qué fue lo que él hace? Bueno, perdonó a Agar, el rey de Amalek, y se llevaron lo mejor del ganado. Lo mejor que tenía, se lo llevaron. Y tremendo porque una de las cosas que puedo ver yo en la vida de él es que él, lo que hacemos, y esto creo que es tan real, siempre justificamos un acto que hemos hecho y lo justificamos echándole la culpa a otra persona o pasó esto, pero busco justificación. Y Saúl hizo eso. Saúl le echó la culpa al pueblo. Dijo, el pueblo quiso que salváramos al rey, el pueblo quiso que trajéramos lo mejor. Y más que todo, o sea, y yo me fui al versículo ahí, ¿verdad? Para ver cómo era que realmente decía, porque sí, si lo podemos leer, él le echa la culpa al pueblo, pero la verdad es que ahí tanto pueblo como él decidieron. No solo fue el pueblo el que lo decidió, lo decidieron juntos. ¿Verdad? Pero él como rey pudo haber dicho, no, la orden fue, matamos todo y de aquí no nos llevamos nada. Pero, ¿qué razones pudo haber tenido Saúl para llevarse todo? Pues no sabemos, ¿verdad? No creo que el pueblo le haya puesto la flecha para obligarlo. Él tomó su decisión y ahí está. Si quieres, ¿lo tienes? Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Sí. El 9. Bueno, ya tú explicaste los primeros 3 versos de la orden que era de raíz, ¿verdad? De tajo. Y el 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor, ahí está el detalle, de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Sí, ajá. Y fíjate que ahí no se dice que lo hizo para hacer esto. Cuando le responde a Saúl, sí le dice, lo hicimos para sacrificarlo al Señor. Ok. Entonces, ¿cómo vio Dios esta situación? Como un acto de desobediencia cabal, o sea, era desobediencia. Y eso, pues, eso hizo que él perdiera su trono. Un acto de desobediencia, ¿verdad? Hizo que perdiera él su trono. Si tienen algún comentario en cuanto a esto. Tal vez a mí lo que me hace pensar es a nuestro criterio, a nuestros ojos, es que cómo vamos a desperdiciar esto, si es bueno, está chulo, diríamos en Guatemala. Sí. Pero dice la palabra que es mejor, sus mandamientos son mejor que la vida. Obedecer al Señor es mejor que todo. Sí. Entonces, ¿en dónde estaba mi corazón? ¿En obedecer o en yo misma proveerme de esta buena oportunidad, de esta ganga de tener algo, ¿verdad? Y era juicio de Dios para Amalek. Sí, así era, eso así era.
no fue tan fácil la orden que recibió para obedecerla, pero no lo cumplió. Bueno, el número 4 dice, los hipócritas pretenden ser lo que no son. Y está el pasaje de Marcos 7, 6 al 8. Y dice que enumeremos aquí lo que Jesús dice acerca de los hipócritas y de un ejemplo de cada uno. Ok, aquí hay varias cosas y me gustaría que si tienen el ejemplo del hipócrita, lo que es el hipócrita, me dieran también un ejemplo. Ok, empecemos. Y si tiene algo ahí, hermana Helen. No. Ok, vamos a... ¿Cómo Sí, solo quisiera, la Real Academia Española dice acerca de la hipocresía. Ajá, ok. Que actúa con hipocresía, con máscara, propio de la persona hipócrita. O sea, nos manda de una a otra. Pero déjame ver, sí, no nos da mayor, Sí. mayor, pero es eso. Es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o experimentan. Es una máscara. Sí. Sí, estoy escondiendo detrás de una, como algo. una personalidad. Personalidad me defiende. Yo me presento de una manera para caer bien en el lugar donde estoy porque tengo cierto interés de caer bien. Así es. Pero en el fondo soy otra cosa. Así es, cabal. Entonces, aquí, ¿cómo se describe a este hipócrita en Marcos? Ahí hay varias cositas. ¿Tienes la lista? No. No la tengo. Bueno, ahí hay varias cosas. Puse primero que el hipócrita honra de labios, o sea, ¿verdad? Usa su boca para honrar, para alabar. Ese sería el ejemplo. Es aquella persona que usa su boca para adorar, alabar, pero realmente es solo cabal, del diente al labio, ¿verdad? No hay nada allá adentro. Su corazón está lejos del Señor. O sea, finge ser un creyente genuino, pero su corazón está lejos realmente de Dios. A la par de lo de los labios, también dice que en vano honra, o sea que no tiene ningún valor. La honra que hace es vana, es vacía. Enseñan mandamientos de hombres. Es aquel que él está haciendo ahí la comparación de los fariseos, ¿verdad? Y los escribas que enseñaban mandamientos de hombres y no lo que Dios decía realmente. Ellos inventaron un montón de cosas. Tenían actos externos de adoración, ¿verdad? Los fariseos, de que les gustaba pararse y hacer la gran cosa. En la sinagoga ocupaban los primeros lugares, se paraban, recuerdan aquella oración de aquel Señor, ajá, yo, y entonces actos externos de adoración. Y pues ellos también pues tenían muchas cosas de sacrificios, de ayunos, de lavamiento de las manos, o sea, tantas cosas que estos hacían que Jesús tuvo que decirles, hipócritas, sepulcros blanqueados, me honran con sus labios, pero su corazón está completamente lejos de mí, ¿verdad? O sea, es un asunto que es bien tremendo esto, porque debemos de cuidarnos, de no caer nosotras en una cosa de eso, ¿verdad? De una falsa adoración, de una falsa relación cuando no se da. Entonces, eso es lo que este pasaje nos está enseñando en cuanto a los hipócritas. Entonces, podemos ver que es una batalla, ¿verdad? Es una batalla, mantener una vida de integridad es una batalla. Hay cosas muy sutiles, hay cosas que están muy arraigadas dentro de nuestro corazón, que con poquito podemos nosotros hacer que la integridad nuestra quede en el suelo, ¿verdad? Entonces hay que cuidarla mucho y pedirle a Dios que nos siga ayudando a mantener nuestra, digamos, un sinónimo de integridad sería nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestro testimonio, lo que somos como hijas de Dios delante de los demás. Okay.
Bueno, viene después vivir una vida de integridad. ¿Cómo se vive una vida de integridad? En 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 11, dice, ¿cómo demostró una vida de integridad el apóstol Pablo? Y fíjense que aquí hay tres aspectos. Mi integridad se puede mostrar a través de mis palabras, de mis acciones y de mis intenciones. Me llamó la atención que pusieron separada acciones e intenciones, ¿verdad? Pero con sus palabras. ¿Tienen la respuesta de esto? Con sus palabras. Pablo en ese pasaje nos dice que habló para agradar a Dios y no a los hombres. Y dice ahí, no usó palabras lisonjeras, porque es tan fácil esto, hermanas, en cuanto a querer muchas veces quedar bien con la gente, ¿verdad? Quedar bien con mis palabras, con las personas. Y a veces, pues, de veras, se queda mejor con la persona y no se queda bien con Dios, ¿verdad? Porque aún o te vas de aquí o te vas del otro lado. Entonces, Pablo habló, dice ahí, siempre para agradar a Dios y no a los hombres. Y nosotros sabemos cómo era Pablo, ¿verdad? Pablo no se andaba con pelos en la lengua para decirle las cosas a cualquiera. Y no por eso podemos decir que Pablo era un malcriado, ¿verdad? Que era un, ay, que rudo. Hoy diríamos aquí, es rudo. Hirió mis sentimientos. Ay, Dios. A Pablo, ¿qué le importaba decir las cosas, verdad? Era terrible, era tremendo. Y entonces, y se lo aceptamos porque era Pablo. ¿Y por qué? A fin de cuentas, hermano, era la palabra de Dios inspirada que nos estaba dando. Entonces, con sus palabras, Pablo tuvo siempre integridad. Con sus acciones, ese pasaje dice que no encubrieron, sus acciones no encubrieron nada. Él no quiso ser carga para nadie. No aceptaron, no aceptaron, dice, gloria de los hombres. En ese sentido, o sea, y Pablo, y yo creo que allí Pablo sí era bien enfático en eso, o sea, él no quería ser carga para nadie. Y ustedes saben que hubo un tiempo que Pablo pues seguía trabajando en su oficio para no ser carga, ¿verdad? Después sí se le hizo más difícil, pero sus actos no estaban llenos de avaricia, dice también parte de ese pasaje, ¿verdad? Y eso es parte, pues también creo yo, de lo que había dentro de él, que quizás podría ir un poquito más cerca con las intenciones, ¿verdad? De no ser avaro, no decir, ok, venga, que venga todo esto para mí, porque a fin de cuentas yo soy el gran apóstol que les está dando todo a ustedes lo que necesitan. Pero no, Pablo no se aprovechó de eso con nadie. Y eso lo podemos ver nosotros en todos sus escritos. Y con sus intenciones, él dice que cuidaron con ternura. Él cuidaba con ternura. Fíjense cómo es el contraste ese, ¿verdad? Cómo cuidaba él con ternura a sus discípulos, a la gente que le seguía. Y dice que siempre, a mí me llama la atención esto, que esas intenciones de Pablo lo llevaban hasta escribir que estaba dispuesto a dar su vida por la causa, ¿verdad? Por la obra y por los hermanos en Cristo. Bien tremendo eso. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? Nuestra integridad se ve medida y se ve evaluada por lo que yo hablo, por cómo son mis acciones y también por cómo se ven mis intenciones. Para pensar en esto. En 1 Timoteo 3, del 1 al 19, dice, de las cualidades que se requiere de una persona que busca servir en la iglesia, ¿cuáles tienen que ver con la integridad? Entonces, ¿lo hicieron o no? ¿Tampoco? ¿Lo viste? Sí. Ok, aquí habla de las cualidades para los obispos. ¿Sí? Solo quería agregar, tal vez es solo un ejemplo, pero hace muchos años, un líder de una iglesia, un pastor, con su familia, recibieron unos hermanos que vinieron a predicar a la iglesia y usaron la tarjeta de la iglesia, del dinero de la iglesia, para llevar a comer al hermano, ¿verdad? Que había venido a predicar.
pero se fue toda la familia y era un familión como de 15. Entonces, ese abuso también, esos son otros detalles, ¿verdad? De los cuales no hay integridad, no hay el respeto de decir es del Señor, sino como estamos todos sirviendo y somos familia, pues nos vamos a... Es parte de... Sí, sí, eso. Perdón, solo quería comentarlo porque es otra sí, cosa que sí se ya hemos da. visto, ya hemos ¿Cómo visto es? mucho eso, ya hemos visto mucho eso, realmente, ¿verdad? Y fíjense que la verdad que se ha llegado hasta cierto abuso en ese sentido, porque hay gente con ministerios muy fuertes que ya tienen su ministerio, ¿verdad? Que incluso pues piden ciertas cosas de una vez. No, me pones en un hotel, me pones en un hotel. Y no solo a mí, sino que a toda mi banda, pues, cuando es banda. Y predicadores igual, me pones a mí en un hotel y si anda a veces con alguna persona, todos vamos al hotel. Y ese tipo de cosas. Y la otra cosa también es, o sea, la cuota es esta. Esta es la cuota. Cobro tanto. Entonces uno que dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un ministerio o es un negocio? Y las justificaciones son interesantes. A mí la justificación de una de las cantantes aquí famositas, que lo más seguro es que ustedes la conocen, ellos dicen, ok, nosotros somos una organización donde soy yo la cantante, pero yo tengo mi banda y ellos trabajan conmigo. Entonces yo les pago todos los meses a ellos un sueldo. Entonces yo tengo que pagarle a la banda. Sí y no, para mí, ¿verdad? Porque, ok, si tú negocias que eres cantante, está bien, tú eres la cantante, pero tu banda también podría trabajar en otra cosa y verlo como que fuera ministerio, pero ya no es ministerio, es un business, es un negocio. Entonces no podemos cobrar menos porque si este mes no tenemos ningún concierto, de todas maneras hay que pagarles. Y cuesta. Los cantantes cuestan, pero la culpa la tenemos nosotros. La culpa la tenemos la gente de las iglesias, porque han idolatrado a esta gente. Les han dado tanto y entonces ya no se puede, ¿verdad? Y al punto que hay que darle más al cantante que al que me va a dar la predicación de la palabra. Cuando, la verdad, que un buen predicador toma su tiempo, horas para predicar, para prepararse, invierte, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a eso. Yo he tenido mucha lucha con eso, aquí. Y no, yo digo, ¿cómo es posible esto? La cantante nos quiere cobrar tanto y no tenemos ni dinero para eso. ¿Cómo? ¿Y cómo vamos a meternos esto? No, lo va a pagar tal organización. Ok, ¿y cuánto le va a dar la predicadora? Le va a poner una ofrendita. No, lo siento. Si usted está pagando $3,000 por una cantante de 45 minutos, no me le quiere dar ni siquiera $500 por decir una cantidad a alguien que a usted le va a predicar, le va a enseñar más de 2 horas, porque eso no solamente es una plática, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Lucha ustedes, eso es terrible, pero es parte de que va todo esto de la integridad, ¿verdad? Y miren, ahí se han ido no solo cantantes, sino que también hay muchos predicadores que se han ido con eso, ¿verdad? Que sí, ya están a cierto nivel, ya son muy conocidos, y entonces no, necesito que me pongas en un hotel. Hermano, es que fulano de tal tenía en su casa. No, pues yo prefiero, es que tengo que descansar, tengo que estudiar. Ok, está bueno, pues, está bien, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde tenemos también en nuestras iglesias el problema, que para estos hay mucho, pero para el que sirve todo el tiempo, no hay, ¿verdad? Entonces, tenemos esa dicotomía, como se pareció, o sea, sí, no vamos a traer este cantante, pero, y el pastor, ¿tienen bien a tu pastor? La familia pastoral está con todo cubierto, que no tiene necesidad la hermana de estar trabajando, ni él de estar haciendo otra cosa.
No, no, es que como él es el pastor de la iglesia y él es un siervo. Ok. ¿Me entienden? Ahí tenemos que también, hay que decir, si vamos a decir una cosa, vamos a decir de los dos lados, cómo se da, porque así pasa también, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de cuáles son las cualidades que debe de tener un líder en el carácter, en lo que es su integridad. Y las primeras cosas que dice es que sea irreprensible, ¿verdad? Sin tacha, no me lo agarran por ningún lado. Esposo de una sola mujer también tiene que ver con su integridad, porque ahí va lo moral, ¿verdad? Lo moral de esta persona. Tiene que ser una persona sobria, templada, o sea, que se vea, que no anda tambaleando en las cosas. Tiene que haber mucha prudencia en su vida. Algunas versiones dice decoroso, ¿verdad? En otras creo que dice honesto. No sé si esa es la palabra que tiene. Aquí también en la integridad, en esto pone que este líder no debe ser dado al vino, el líder. No pendenciero, o sea, que no sea pleitisto, ¿verdad? Que no se ande queriendo dar duro rápidamente. No codicioso ni avaro. Estas son cosas que tienen que ver con la integridad y con el carácter de las personas para un líder de la iglesia. Aquí la pregunta bien interesante, la segunda, dice, ¿estas cualidades son para que las tengan solo los líderes de la iglesia o todos los cristianos? Entonces, explíquenme. Bueno, para mí es un sí y un no. Porque si vamos a ser estrictamente textuales, dice, el que anhela ser obispo, el que anhela liderazgo, así empieza el pasaje, debe tener ¿verdad? Eso es claro. Pero, yo creo que como hijos de Dios, debemos anhelar tener esas cualidades, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Yo aunque no sea líder en la iglesia, quitamos que nosotros no vamos a ser ancianas, ¿verdad? Si somos bíblicas, no vamos a ostentar eso ahí, pero sí yo debo ser una mujer irreprensible, debo ser esposa de un solo hombre, ¿verdad? Mantenerme sobria, prudente, no pendenciera, ser honesta, todas esas cosas ahí, las cualidades que me pide. Pero como digamos, esta era una lista y está en este pasaje de Timoteo, donde pues Pablo le está diciendo, si alguno anhela obispado, buena cosa dice, pero tiene que tener esto. Si alguien quiere ser diácono, tiene que tener esto. Y ahí entre los diáconos está eso que ahí nos meten a nosotras, para las mujeres servidoras también. Entonces, sí, es específicamente, podríamos decir, para este grupo de gente que quiere estar en el liderazgo, pero en general son cosas que yo debería de anhelar tener como hija de Dios y para que tener una vida de veras íntegra. ¿Ok? ¿Alguna cosa aquí? ¿Alguna objeción? ¿Alguna? Y es que, mira, como tú dices, hay un sí, hay un no. Sin embargo, esos son los requisitos, como una descripción de trabajo. Este es su trabajo y estos son los requerimientos para que usted los haga. Sí. Yo creo que esos requerimientos, estos requisitos es para que la gente vea que tan importantísimo es tener esa calidad de vida para servir al Señor. Entonces, que no se puede estar viviendo con una integridad a medias y a andar predicando en el púlpito. ¿Ves? Sí. Porque desde el púlpito es de mi boca para allá. Okay. Lo que la gente mira, pues, a lo que me refiero. Entonces, sino que apunta lo que es ese carácter moral, que se vea un reflejo de Cristo allí, porque son los que están sirviendo, los que están más en el ojo. Ahora, obviamente nosotros como creyentes, ese es nuestro estándar también. Claro. O sea, no es que como usted no sirve, puede andar así medio íntegro, o eso no es. Entonces, pero, y con eso,
tener mucho cuidado cuando los líderes escogen a otros líderes. Digamos, los ancianos están haciendo su grupo de liderazgo, que no haya favoritismo porque el hermanito se mira muy buena gente, muy calladito, muy humilde, le pone. Ajá, Muy humilde porque anda así bien, ajá, ajá. bien manso. No, no. Que el Señor les ayude, nada más, porque créeme, hay tantas situaciones tan feas que se ven porque se escoge al ojo. Ujú, ujú. Y Ya porque es Dios, activo, porque está disponible, cosas, pero no es eso, por ¿verdad? afinidad social también, porque También, nos llevamos bien para servir, ¿verdad? Entonces pongámoslas juntas. sí, sí, eso sí es de tener mucho cuidado. Luego viene el Salmo 15 del 1 al 5 y hay unas cualidades aquí enumeradas para una persona de integridad. Y este salmo es bien claro. Señor dice, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Entonces, el que anda en integridad, dice la versión que yo estaba leyendo, el justo, el que habla verdad, el que no calumnia, el que no hace mal al prójimo, el que no anda en rumores ahí hablando. Él también dice que el que no es usurero y el que no admite cohecho, ¿verdad? No me pueden dar mordida para que yo acepte tal cosa. Y es también, ahí también en medio del pasaje dice que el que honra a los que temen a Dios, ¿verdad? Naturalmente, él es una persona que teme a Dios, pero también le da honor y honra a todos los demás que temen también a Dios. Así que ahí hay un montón de cualidades interesantes también, ¿verdad? Que son parte, que van de acuerdo, van aquí también con las acciones, las intenciones. No hace mal, habla verdad, esto es de las palabras, no calumnia, es de las palabras, no hace mal al prójimo, es de mis accionar, ¿verdad? De mis acciones con los demás. Así que esas cosas que son parte también de nuestra integridad. Y aquí al final dice, ¿cuáles de estas cualidades cree que se violan más entre la gente con la que usted se relaciona? Considere tanto a los creyentes como a los no creyentes. Vaya, ya vimos las cualidades. ¿Cuáles creen ustedes que se relacionan más con algunas personas con las que ustedes han tenido la oportunidad de relacionarse? Ajá. Wow. Sí, es duro, es duro. Todo en negativo, todas las cualidades en negativo, la falta de justicia también. No, Falta de justicia fue lo primero que yo puse. es que falta de justicia. Y Dios nos ha mandado a ser justos, ¿Sí? a su estándar, no a mi juicio de qué es lo que sea. Sí. Tratar a los demás. Esto tiene que ver con relaciones personales, como mi actitud, mi actuar con otros y el no hacerle justicia a aquel, el no valorar a aquel que está sirviendo a Dios. Me gusta mucho eso de honra a los que honran a Dios, a los que le temen a Dios, se los pone en estima, en honor, porque están en el mismo barco y sienten. Lo primero que sentí. A mí también fue lo primero, falta de justicia. Es lo que más vemos últimamente nosotros, ¿verdad? Que no hay justicia. Se favorece a unos, se desfavorece a los otros. Soy tolerante con unos, pero no soy tolerante con otros. O sea, hay un montón de cosas ahí que de plano sí, es falta de la integridad completamente ahí. La integridad, dice la pregunta 8, tiene que exhibir en todos los aspectos de nuestra vida. Utilizando las siguientes artículos, enumere algunas de las áreas en las que se suele descuidar la integridad. Bueno, Romanos 13, los impuestos. Efesios 5:22, la sumisión. Efesios 5:25, el amor como Cristo ama. ¿Verdad? Sí amamos, pero no como Cristo ama. Efesios 6, del 1 al 2, el obedecer a los padres y honrarlos. Colosenses 3, 23, 24, en el servir a los demás. Y 1 Pedro 2, 13, 14,
someterse a las autoridades en general. Estas son algunas de las cosas en las que se descuida la integridad, ¿verdad? Ya desde esos tiempos en que se escribió. Ahí está. ¿Habría alguna vez una ocasión en la que la integridad hacia Dios dominaría nuestro compromiso con estas áreas de responsabilidad? ¿Viste el famoso pasaje aquel de Hechos 4, 18, 20 y de 5, 27, 29? ¿Qué hizo Pedro, ¿verdad?, en ese tiempo? ¿Que se recuerdan esa historia? ¿Verdad? He llevado Pedro a las autoridades. Llamándolos les intimida. Y Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios. Se les dijo una cosa, no hagan esto. Ya los habían metido presos, los sacaron y lo volvieron a hacer. Entonces, era un momento crucial en la vida de estos apóstoles, ¿verdad? De estos discípulos del Señor. Y él se puede dar, pero es ahí donde se debe escoger a quién se va a obedecer, ¿verdad? Ellos dijeron que era justo obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y con todas las consecuencias que les traería esa oposición, digámoslo así. Sí son. Que ahí está la respuesta, exacto. Ahí está la respuesta. En Pedro nos dice que hay que someternos a toda autoridad. Sí. Hasta el momento en que esta autoridad se mete con Dios. Porque ellos fueron puestos en la cárcel, no por ser malhechores. No estaban sufriendo por causa de ellos andar en prácticas pecaminosas, robando o haciendo nada. Los metieron en la cárcel por predicar a Cristo resucitado. Entonces, y por eso Dios los honró. Por eso Dios metió su mano ahí. ¿Sí? Sí, y al fin de cuentas, recuerden que Pedro terminó siendo muerto, ¿verdad? Pedro termina como mártir, al fin. La verdad que casi todos ellos murieron, como murieron muchos de los discípulos, pero era un tiempo muy tremendo en donde estamos aquí entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y las circunstancias también, porque el imperio romano hizo mucho mal, y los mismos judíos también por su parte, los judíos esos recalcitrantes, ¿verdad? Entonces llegó un momentito en que ellos decidieron, pues vamos a obedecer a Dios. Así que ahí está. Conciencia, una ayuda para la integridad. ¿Cómo define conciencia el diccionario? ¿Lo tiene, Sonia? No, pero te lo busco inmediatamente. Ajá. Dame un segundito. Yo tengo dudas en cuanto a eso, Almita. Okay. En cuanto a la conciencia Okay. y la voz del Espíritu Santo. Sí, yo también. Ok, pero ¿cómo define conciencia? Listo, aquí está. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Es un sentido moral o ético propio de una persona. Es un conocimiento espontáneo o más o menos vago de una realidad. No tenía conciencia, es un ejemplo. Ajá, sí, así se dice. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Sí. Y de último dice actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Está consciente de que está aquí. Pero el primero... Bueno, todos hablamos de que tenemos conciencia, ¿verdad? Se habla de eso, todos tenemos una conciencia. Y la manera, creo yo, más fácil de que en la que lo describimos es esa vocecita que escuchamos a veces en nuestro cerebro, ¿verdad? La voz interior.
la voz interior, ¿verdad? Lo que es que mi conciencia me dice tal cosa. Pero es bien interesante porque lo que escuchamos, digamos, son nuestros pensamientos, son cosas que sabemos, cosas que hemos leído o cosas que hemos escuchado, que están arraigadas ahí dentro del cerebro nuestro, ¿verdad? Dentro de nuestra mente y todo eso. Ahora, recordemos que ya nosotras como creyentes en Cristo, el Espíritu Santo ya vino a morar. Y el Espíritu Santo nos ha enseñado un montón de cosas. Nos ha hecho ir a la palabra, unirse la palabra con el Espíritu y eso hacer algo dentro de nosotros. La palabra quedan algunas más que otras en nuestra mente, baja nuestro corazón y se nos va creando una cantidad de cosas en el ser nuestro. O sea, que lo que yo pienso es bien diferente a lo que puede pensar una prima mía que no tiene todos los años que yo tengo, digamos, de estar buscando al Señor. O sea, son tipos de conciencia, digamos, diferentes, ¿verdad? Y en ese sentido, aquí la palabra de Dios nos habla de diferentes tipos de conciencia. Y tal vez para que nos ayude un poco. Y casi todas son de Pablo. De Pablo está, y de Hebreos y Primera Pedro. En Primera Corintios dice que por amor al débil se evitan ciertas cosas, porque hay una conciencia del débil. El débil es aquel, podríamos decir, aquel creyente que no ha crecido mucho, un recién convertido, un neófito, o un creyente que por años ha estado en la iglesia, pero que no ha aprendido, ¿verdad? Tiene conciencia débil. Aprendió que llegaste a Cristo, ya no. Todos los no que le ponían a uno. Y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, no aprendió más, sino que, y eso lo decían antes, no, es que si sos evangélica, el evangélico no hace esto, no hace lo otro. Bien estructurado lo que no hacíamos, ¿verdad? Entonces, tenemos un montón de hermanitos que tienen esa conciencia débil, pero es porque se quedaron aquí, no han querido aprender más, y cuando escuchan algo, todavía lo dudan. Será, pero a mí me enseñaron esto. Y ese hermano es bien difícil hacerle a usted que entre otro pensamiento. Póngalo a leer la Biblia y que sea la palabra de Dios directamente la que le hable. Porque nosotros en ese sentido no somos el Espíritu Santo para convencerlo, ¿va? Esta persona tiene que confrontarse específicamente con la Biblia y ver que en la Biblia tal vez la prohibición que le dieron no es prohibición, así como se la dieron, sino abstente de tal cosa. Porque también hay una cosa aquí que siempre también hemos dicho, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por amor al débil, por amor a Cristo, por amor al prójimo, me voy a abstener de ciertas cosas que para mi conciencia y para mi integridad no son pecado. Dios me lo permite, no me meto en problemas con él. Heraldo siempre dice eso, ¿verdad? Ok, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Tú puedes hacer cualquier cosa, siempre y cuando no te metas en problemas directos con Dios. Si te metes en problemas con Dios, ya estuvo, ¿verdad? Entonces, ahí, esa tiene que ser tu manera de examinar ciertas cosas, ¿verdad? Te enfrentas a algo y entonces te pones a pensar, esto le va a agradar a Dios, esto va contra Dios, contra lo que Dios dice en su palabra, esas cosas ahí, ¿verdad? También habla de la limpia conciencia. Hay conciencias que son limpias, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, pues se supone que nuestra conciencia debe ser limpia por la relación con nuestro Dios. Pero hay una conciencia que dice que está cauterizada. Y yo creo que esta conciencia cauterizada es un poquito diferente a la conciencia débil, porque esta conciencia cauterizada como que no le entra nada. ¿Ya? Tienen cauterizada la conciencia, dice, y no importa lo que le digas, no, eso así es y punto. Y yo lo hago y mira, no me pasa nada. Y no sé qué, o sea, incluso hay gente que no le tiene temor a Dios para nada.
no respeta nada de lo que se relaciona con Dios, cauterizada la conciencia, corazones duros. Y hay otra que no solamente está cauterizada, sino que está corrompida. Tito dice, conciencia corrompida. Imagínense, eso sí que está así como el corazón, ¿verdad? Engañoso, perverso, una conciencia corrompida. Y Hebreos 10:22 habla de la mala conciencia, una conciencia mala. Que saber que a la par de la corrompida, qué cosas malas hay ahí también. Y primera Pedro dice que se habla de la buena conciencia, que es la meta nuestra, ¿verdad? Tener una buena conciencia, una conciencia que de veras sea agradable al Señor. Entonces, ahí están esas varias conciencias que hay. Y ahí, en todas esas conciencias, es donde se espera, por ejemplo, Sonia, volviendo a los principios de Siga, donde se espera que el Espíritu de Dios haga la obra, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Que solamente el Espíritu de Dios puede hacer la obra, ¿verdad? Una conciencia mala, corrompida, débil, cauterizada, para volverla una limpia y una buena conciencia. Y yo, por ejemplo, en cuanto a eso, a veces cuando yo digo, ay, es que hay una vocecita interior que me dice que esto que hice no estuvo bien, que esto que hice, que dije, inmediatamente, como que un pum. Ay, alma Roxana, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué pensaste eso? Entonces, ¿quién actúa ahí, Sonia? ¿Quién actúa ahí? ¿Tu buena conciencia o el Espíritu de Dios que está dentro de ti? Es ahí donde está mi dilema. Es ahí donde está el dilema. Creo que hay cosas naturales, claro, que tienen que ver con mi esencia como ser humano, que me dice, por moral, eso está malo. Sí, por moral. Exacto, cosas espirituales donde yo sí siento que el Señor me redarguye. De Pérez, no va para allá, ¿verdad? De Pérez. Entonces, ahí es donde, pues yo prefiero en lo personal, les comparto, yo prefiero pensar, bueno, esto el Señor me lo está diciendo, lo está sintiendo como por el lado de la conciencia o algo, pero si Él me está redarguyendo o si a mi mente viene el pensamiento de tal, Sonia, dijiste, fuiste muy imprudente o tal o cual cosa, el Señor me está hablando, pero me gusta la expresión de la buena conciencia, cuando dice, exacto, de la buena conciencia es que en cuanto a mi esencia y mi carácter formado, y todo que se formó de todo lo que yo he aprendido desde que mi nacimiento, ya esté colado por la palabra del Señor para poder ser buena conciencia. Para que yo actúe con esa mentalidad de no querer hacer daño a nadie con tal de yo ganar, tener una ganancia, sino de que ver el bien de los demás y actuar como, ¿qué haría Jesús en mi lugar, verdad? Sí. Así de fácil, digamos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad? Pero creo que nosotras ya estamos, dice, ya pasamos el filtro de nosotros ya es la palabra, o sea, conocemos la palabra. ¿Verdad? Entonces, yo filtro todo de acuerdo a lo que ya aprendí de la palabra. Y hay cosas que uno ya sabe, esto es malo. No lo voy a hacer. Así. Pero como humanas que somos todavía, se nos pasan algunas cositas. Y ¡pum! Salió algo, ¡pum! Hicimos algo, y entonces, ay no, Dios mío. Y hasta que no lo arreglo con el Señor primero, no me siento tranquila. Y quizás muchas de esas veces tengo que arreglarlo con la persona y decirle, me equivoqué, hice esto, no debí haberlo dicho, no debí haberlo hecho. Y hasta que lo arreglo me siento bien, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de todo lo que ya tenemos dentro de nosotros, todo ese crecimiento que Dios ha ido haciendo en nuestra vida por años, ¿verdad? Un montón de cosas y que todavía nos faltan. Pero para Pablo, los objetivos de Pablo en cuanto a su conciencia era tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Y creo que igual que Pablo, ese debería ser el objetivo nuestro, ¿verdad? Que nuestra vida tenga
tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Y a Dios nosotros no queremos fallarle. Y le fallamos, ¿verdad? Entonces el problema a veces se pone peor cuando el fallo es a los hombres, porque trae consecuencias y trae cosas que uno dice, ay, Dios mío. Entonces, la meta es tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Yo creo que ese es lo que, para donde vamos nosotros caminando. ¿Cómo podemos entonces, dice la B de la 11, desarrollar o mantener esta clase de conciencia hacia Dios? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cómo puedo desarrollar yo para mantener esta buena conciencia, esta clase de conciencia, primero hacia Dios? Hermana Helen, ¿tiene alguna idea ahí? No, estoy ahí con ustedes, pero no puedo todavía. No, sí, Tengo pero que trabajar. Okay. Sí. Sonia. Hay un dicho muy típico que dice, ay, si quieres, ¿cómo es el que anda? Ay, Dios mío, lo tenía aquí ahorita en la punta. Si quieres conocer a aquel, vive con él. Ajá. El que anda entre la miel, algo se le pega. Si yo Sí. quiero conocer, si quiero mantener una clase de conciencia que agrade al Señor, yo tengo que andar cerca de mi Señor. Así es. Para que se me pegue lo de él, por decirlo de esta manera. Efectivamente, eso es. Ajá. Sí. Yo puse conociéndole Eso es mucho todo. más. Esa cercanía a Dios. La cercanía a Dios me va a hacer que yo tenga una buena conciencia hacia Él, porque yo voy a saber qué es lo que Él quiere de mí. Y va unido a la buena conciencia con la gente. Mi contacto con la palabra me ayudará a cómo tenerla también con las buenas relaciones y la buena conciencia con la gente. O sea, va unida a las dos cosas. Lo que yo aprenda de Dios va a tener que reflejarse en mis relaciones con los demás, ¿verdad? Eso así es, ¿verdad? Y ahí, pues como quien dice, se matan dos pájaros de un tiro. Más Porque cerca de no se Dios. puede, exacto, perdón, Almita, que te interrumpiera. No se puede decir, porque la Biblia lo enseña, que estoy bien con Dios y que estoy con una buena conciencia porque estoy bien con mi Dios y estoy mal con el prójimo. Y yo creo que la evidencia de que yo estoy andando bien con mi Dios, con limpia conciencia, viviendo de esa manera, es la gente, es mi relación con la gente. Tú has dicho una gran verdad ahí. No puedo decir estoy bien con Dios y no me importa la gente. No me importa la gente, no me importa lo que diga la gente. Como dicen, me vale. O sea, se me resbala, eso no, nada. Yo estoy bien con mi Dios. Mire, Y yo voy a la iglesia. yo no sé cuánto hay aquí en Yo voy a la iglesia, yo me relaciono con la gente. Ay, la gente me ve en la mañana y tan linda la hermana. Sí, aquí estoy temprano y todo. Y viene sola. Sí, solo yo de la casa. Ok, estoy bien con la iglesia, estoy bien con la gente de la iglesia, pero con la gente que me conoce realmente, soy un desastre. Y de ahí viene el punto de que la gente no cree, ¿verdad? Porque en la iglesia soy una cosa y en la casa soy otra. No hay mejor testigo que los que viven con uno. Naturalmente. Pero es que se escucha, yo sí lo he escuchado mucho. A mí qué me importa lo que digan los demás. Yo estoy bien con mi Dios y media vez yo esté bien con mi Dios, no importa. No es el lugar más lejos de la realidad. Sí. Y el lugar menos indicado para portarse dignamente, portarse como creyente es la iglesia. No es el lugar para que yo me finja una máscara, exacto, con lo que hablábamos hace un momento. Sí. Pero de que se da, se da. Entonces ahí está, ¿verdad? Ese es el asunto. Y entonces ya para terminar el estudio es eso, ¿verdad? Pablo nos manda a que tengamos una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Y la va a establecer, pues, mi relación con Dios siempre, hermanas. La clave siempre, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La relación con Dios, esa cercanía con Dios, ese buscarle, es el querer que Él me hable y que me diga esto. Ok, esto, haz esto, compórtate de esta manera.
O sea, ya lo aprendiste, vuélvelo a aprender hasta que te entre y sea una realidad en ti y que lo puedas vivir tú con tu semejante. Es tremendo, pero sí. Así que está linda la clase esta de la integridad para darla en un estudio bíblico diferente. No sé, me dieron ganas. Está muy bonita esta clase. Y sí, pues que podamos seguir con esa batalla, ¿va? De tener una buena, ser íntegras en todo y vivirla como Dios quiere que la vivamos. Y pues, desde ese punto de vista, entonces ser luz a los demás, porque a fin de cuentas eso es, ¿verdad? Llamadas a ser sal y luz en medio de una generación perversa, en medio de una generación que no quiere nada, ¿verdad? Pero que se me llama a mí a mostrar lo que Dios ha hecho en mí. Bueno, pues ahí está. Aquí terminamos entonces esta sesión de la sesión número 8 y para la próxima vamos a tener empieza la clase sobre las prioridades. Estas dos últimas clases, la 10, la 9 y la 10 están muy bonitas, que es sobre las prioridades. Entonces, quiero que las preparen, hagamos lo que se nos pide hacer aquí y primero Dios, entonces hacemos nuestra clase el próximo martes por la noche, ¿verdad? Y ahí las invitamos. Vamos a terminar entonces la grabación. Hermanas, que Dios me las bendiga. Ojalá que puedan todas ver el estudio y hacerlo, ¿verdad? Para tenerlo ya listo. Las extrañamos a todas, pero pues siempre pasa así. Empezamos un montón y terminamos poquitas, pero lo bueno es que queda grabada y ustedes pueden hacerla. Que Dios me la bendiga y aquí terminamos con nuestra clase de la sesión número 8.